de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en esta hora. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué? Apostatarán de la fe, ¿escuchando a quién? ¿Y a doctrina de qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido ¿qué? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Recibe un gloria a Dios de tu pueblo, Señor Jesús. Gloria a Dios. Puede sentarse, mis amados hermanos. Cuando estaba meditando en esta parte de las consecuencias de la falsa doctrina, no buscaba redundar, pero los que no vinieron ese día, hablamos del origen de la falsa doctrina que comenzó en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer que si comían del fruto que estaba en medio del huerto se iban a morir. La serpiente dijo que no, que eso no era así, y ellos cayeron en la trampa y vino la desgracia de la humanidad. Quiero contarles algo a manera de introducción que sucedió en el 1978. Quizás usted, que tiene muchos años en el Evangelio, ha escuchado sobre esa lamentable situación. En Estados Unidos había un predicador llamado Jim Jones, predicador pentecostal, era terrible, era muy dado al pueblo, pero un día, así de fácil, un día dijo que echaran la Biblia a un lado porque Dios ya le había revelado a él las cosas. Y cuando muchos creyentes que él les enseñó se dieron cuenta de lo que dijo, dijeron: no, esto no es de Dios, nos estaba enseñando sobre la palabra y ahora dice que hay que echar la Biblia a un lado, y ahora sale con esto. Y se le abrieron, se apartaron de él y comenzó a decir barbaridades y comenzó a juntar un pueblo. Lo comenzaron a investigar porque estaban haciendo en los cultos cosas extrañas. Tanto sintió la presión del gobierno estadounidense que decidió trasladar su iglesia a las Guyanas, frontera con Venezuela. Tenía 900 seguidores, y les hizo vender las casas, les hizo dejar los trabajos buenos que tenían, y compraron un terreno grande allá en las Guyanas y que comenzaron a vivir entre ellos. Le colocaron a la organización el Templo del Pueblo. Muchos senadores estadounidenses y investigadores del FBI estaban preocupados por las personas que decidieron dejar el país para irse con él y escuchar las cosas que él decía. Pues desde el primer momento, mi hermano, cuando alguien dice que no le haga caso a la Biblia, así me dijo un hombre por allá que estábamos contendiendo de la palabra, y me dijo: dejemos la Biblia a un lado, me dijo, y hablemos con la lógica. Le dije: no, así no son los evangélicos. Nosotros usamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios está para el creyente por encima de todas las cosas. No le permita a nadie, primero porque el mundo hoy está loco, de remate, mi hermano. No le permita a nadie que le diga: eche a un lado la palabra de Dios. Eso lo dice el diablo. Porque no hay idealismo, no hay fuerza, no hay política, no hay nada de eso que pueda con la palabra de Dios. No se llegaron algunos a sentirse tan amenazados en la palabra de Dios como China y Corea del Norte, que está sentenciado a cárcel quien tenga una Biblia.
Un día se formó un conflicto internacional porque un hombre en un hotel de Corea del Norte dejó una Biblia allí y lo metieron preso. Tuvieron que usar la diplomacia para asaltarlo. Pero volvemos a lo de Kim Jong. Él se llevó a la gente para allá, la gente estaba preocupada, fueron allá a investigar y llegaron allá unos senadores y le dijeron: mire, yo vengo a buscarlos, dijo el senador estadounidense, yo los vengo a buscar, no se estén más aquí, esto es un peligro. ¿Cómo ustedes van a dejar sus casas por andar metidos aquí tan lejos? Como 4 o 5 personas se asustaron y se fueron con el senador, y otro más se fue con ellos. Cuando se montaron en el avión para llevárselos, uno de los que estaba ahí introducidos que se fueron sacó una pistola y les comenzó a disparar a todos. Mató al senador estadounidense y mató a otra persona más e hirió a otras personas. El ejército de las Guyanas se da cuenta de eso y va para allá a investigar lo que estaba sucediendo con este falso predicador. Y cuando llegaron allá, mi hermano, lo que encontraron fueron 900 personas muertas, entre ellas 260 niños que se envenenaron con cianuro porque él les prometió y les dijo cosas e hicieron un ritual y se envenenaron con culé ese día. A él apareció Kim Jong muerto con un tiro en la cabeza. Se supone que le pidió a su enfermera que lo matara primero y luego ella se envenenara. 900 personas muertas. Las falsas doctrinas traen consecuencias, mi hermano. Las falsas doctrinas no son un juego. Esto es una lucha entre el bien y el mal, entre Satanás, la iglesia, Jesucristo, el mundo, el sistema que nos rodea. Las falsas doctrinas destruyen, nunca hacen prosperar la vida del individuo. El hombre dijo: no, vamos a cerrar la Biblia, que ahora lo que tengo es revelación. Pero esa misma Biblia decía que el Espíritu había dicho claramente que muchos escucharían a los demonios. Hermano, ¿y cómo hace uno? Hermano, lo que dijimos al principio en la enseñanza pasada, que si no está en la Biblia, si la Biblia no lo respalda con contundencia, son falsas doctrinas. Y en el mundo esas falsas doctrinas han traído desgracia. ¿Cómo que la doctrina del marxismo? En estos días estaba viendo unos documentales y estaba viendo, porque me gusta la historia, me gusta indagar sobre la historia y me gusta más, aparte de la Biblia, leer libros de historia, no libros que, como les digo, a veces se tornan hasta peligrosos y fanáticos. Y leyendo la historia sobre Marx y viendo unos documentales, resulta que el hombre había sido de familia cristiana, para que sepan, ¿no? Sí sabían, ¿no? Que sus padres fueron cristianos y que hizo un ensayo sobre nuestro Señor Jesucristo de manera excelente, pero fue porque se lo pidieron en la escuela. Pero el hombre comenzó, después que llegó de la universidad, para hablarle así por encima, que Dios no existía, que el hombre era el individuo que tenía que tomar rienda de su vida. Mientras escribía un libro, ¿sabe qué descubrí? Que mandaba a sus 3 hijos a pedir comida en la calle mientras que él hablaba de la igualdad de derechos y todas esas cosas. Doctrina que tomó Stanley y tomó Lenin para apoderarse de Rusia y asesinar a los zares rusos. Esa doctrina comunista trajo como consecuencia 30 millones de muertes, no por una guerra, porque en la Segunda Guerra Mundial solamente murieron 1.700.000 personas. Los otros 30 millones, ¿sabe qué fue? Que por perseverar en esa doctrina se murieron de hambre y de frío. Hablándole así por encimita para entrar en lo que nos toca de la palabra. El chino Mao Zedong, que promulgó esa misma doctrina del marxismo en China, que además era un pedófila, un viejo que le gustaba a las niñitas de 12 y 13 años, provocó 88 millones de muertes
Usted sabe que son 88 millones de muertes, mi hermano, por defender una enseñanza. Las falsas doctrinas destruyen. Y vemos países esclavizados, vemos países con el Islam, mi hermano. Y sabe que el fundador del Islam, según he estudiado, he investigado, también fue cristiano. Y de esos cristianos que no le interesa la verdad de la palabra. Es interesante esto. Se metió en una cueva y dice que se le apareció el arcángel Gabriel y le dio el Corán. También fue un tipo que se casó con una niña de 11 añitos. Mire los perversos de la historia. Y el Islam, enemigo aférrimo del cristianismo, hasta el día de hoy persiguen cristianos en todos esos países porque se lograron apoderar de los estados. Se lograron apoderar de naciones con una falsa enseñanza que ha traído muerte y desgracia. Ahí está lo de las Torres Gemelas, fueron ellos porque de una vez salieron y se atribuyeron eso, prometiéndole a sus instrumentos, a la gente que le daban el cerebro, que después de la muerte van a tener muchas mujeres y muchas otras cosas más. Promete el Islam, que es falso. ¿Por qué? Porque la gente no mide las consecuencias. Alejarse de la palabra es alejarse de Cristo, alejarse de Dios, alejarse de la voluntad del Padre. Y ahora sí entramos a lo que nos concierne a nosotros. El Cristo glorificado condena la falsa doctrina. Las condena totalmente. No es que son un error o una equivocación o no, porque son un peligro. Las condena. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. ¿Lo tiene? Quiero que lo lea conmigo. Quiero que lo lea conmigo. Apocalipsis capítulo 2, el verso 12. A lo que lo encuentre me lo confirma con un amén. Es tiempo de cuidar lo que se nos dio, mi hermano. Lo que usted tiene en la mano es un tesoro. Un tesoro que otros incrédulos, universitarios, que se la dan de catedráticos, la leen y no le encuentran sentido. Y mire, aquí estamos nosotros compartiendo la palabra. Guarde ese tesoro que Dios le dio, que es su palabra, la que no cambia, la que permanece para siempre, la que liberta al hombre pecador, la que nos libertó a nosotros. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Verso 14. Verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué dice? Y mire lo que dice el verso 15 también. Y también tienes a los que retienen, ¿qué? Jesucristo jamás va a respaldar una falsa doctrina, porque traen consecuencias malas. ¿Qué hizo Balaam? Enseñó a Balac, mire, lo instruyó para que el pueblo de Israel cayera en pecado. Mi hermano, ese tema que hay por ahí, de que uno ya no puede defender la palabra de Dios y los principios bíblicos porque uno es malo, no le crea al diablo. La palabra de Dios es por encima de todo. Una falsa doctrina destruye una vida, destruye a una familia y destruye una iglesia. Jesús le está hablando allí cuando dice en el verso 12: el que tiene la espada aguda
de dos filos. O sea, está hablando firme. Tengo contra ti, ¿sabe? Se lo interpreto, aunque no soy de esos de decir esto significa esto. Se lo interpreto. Estoy molesto contigo. Porque estás permitiendo que allí se den malas enseñanzas. Eso es lo que le está diciendo. No podemos permitir que alguien venga, hermano, voy a decir esto y esto significa esto porque a mí me da la gana. No, la palabra, todo redunda en esta palabra. Y entonces tenemos que saber cuál es la voluntad de Cristo acerca de las falsas enseñanzas, que no las apoya, que no las respalda, que no las aprueba por el simple hecho de lo que hablamos al principio. Mire, seguimos ahí en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, el verso 18, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. Eso denota que está dispuesto a ejecutar un juicio. Cuando usted ve que Dios se presenta como bronce bruñido, como fuego, como ardiendo, es porque está determinado a ejecutar un juicio. Vamos a ver si es verdad. Verso 20, ¿qué dice? Dígalo. Que toleras a esa mujer Jezabel. Vamos a frenar ahí un momentico. ¿Y cuál es el temita de hoy? La tolerancia. Ese es el tema de hoy. Tolerar a los malos, tolerar a los impíos, tolerar a los que hacen maldades. Porque si no, ese temita mal usado, porque lo usaron ahora como una frase y no como la doctrina que el Señor Jesucristo estaba dando en el Sermón del Monte. No juzguéis para que no seáis juzgados. Uno no puede decir nada porque está juzgando. Uno no puede denunciar una mentira porque está juzgando. Uno no puede decir que lo que se está enseñando hoy en día en muchas partes, y estoy encerrando todo, escuelas, universidades, iglesias, organizaciones. Si uno dice que eso está mal, el malo es uno. No puede ser posible, mi hermano. No puede ser posible. ¿Qué dice Jesús? Porque esas cuestiones en estos días, un hombre predicador famoso. Usted sabe que a mí no me gusta nombrar a nadie. Un hombre predicador famoso pidió disculpas porque había predicado un mensaje en contra del homosexualismo y del lesbianismo y la ideología de género. Y pidió disculpas porque él dice que no debió de decir eso. El Señor reprenda al diablo. El Señor reprenda al diablo. Usted que me está viendo y me está escuchando, si es homosexual, si es lesbiana, Jesucristo le ama y lo liberta de esa condición que es pecado. Pero le ama y lo liberta. Porque si uno no le dice la verdad, mire, descubrí en estos días que el 41% de los transexuales, lesbianas y homosexuales se suicidan. Y no es porque uno le hace burla, porque los evangélicos no le hacemos burla a nadie. Los evangélicos le decimos a las personas que las amamos porque como Cristo murió y nos libertó del pecado y nos libertó del vicio y nos libertó de la borrachera y nos libertó de la maldad, a ti también te liberta. ¿Cómo voy a pedir disculpas por un mensaje que te salva, que te ayuda, que te da la mano? En oscuridad, usted sabe que el 41% de una sociedad se suicide, mi hermano. Eso es terrible. O sea, que eso no está bien. Se tienen que dar cuenta. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice este predicador? Pide disculpas. ¿Disculpas por qué? Por el Cristo que liberta a las personas. Porque los evangélicos no le tiran piedra a nadie. Los evangélicos no salen a la calle a romper locales comerciales.
Los evangélicos, hermano, dele gloria a Dios, porque usted lo transformó el Cristo de la gloria. No le hacen daño. Un verdadero evangélico no le hace daño a nadie. Un verdadero evangélico no le pega a la mujer. Una evangélica no le sale con groserías al marido. Un evangélico no le sale con groserías al papá, a la mamá. Ese es el evangelio, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, se lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Venga el Cristo que liberta. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Por qué? Porque estaba incitando al pecado. Hay doctrinas diabólicas dentro de la iglesia, mi hermano. Doctrinas malas. Verso 20, ¿verdad? Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Se dice es que no es, que el Señor en ningún momento le mandó a hablar. Enseñe, ¿vio? Y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sabe cuál es esa enseñanza? Eso no es malo. Eso no es malo. Dios nos comprende. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que nos resbalamos de vez en cuando. Dios sabe esto, Dios sabe lo otro, Dios sabe. Pero aquí el Dios, el Cristo de la gloria, le dice al ángel de la iglesia: estoy molesto contigo porque toleras a esa mujer que incita al pecado. Y no solamente mujeres, pero, hermano, un día yo no escuché un hombre que dijo, un hombre que dice ser maestro de la palabra, que dijo que uno podía estar practicando el peor pecado, que uno seguía siendo tan santo como Cristo. Entonces, ¿qué hacemos con los mensajes de santidad? Entonces, ¿qué hacemos con el mensaje del perdón? Porque el asunto es que uno pide perdón porque uno sabe que está en pecado. ¿Qué hacemos con el mensaje del capítulo 8 de Romanos que dice que el Espíritu de Dios me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte? Mi hermano, estamos viviendo un momento de tinieblas y si el diablo se mete dentro de la iglesia para destruirla con falsas enseñanzas y así se apague el Espíritu en nuestra vida para que haya mal testimonio. Y para que la gente que está en la calle, que nos ve y dice, wow, es cristiano, pero después nos ve chareto y nos ve perdido y extraviado, dice, ¿y ahora a quién acudo para ser libre de mis pecados? El enemigo no le tiene compasión a usted ni a mí. El día que nos resbalemos, ya usted ha visto qué sucede. Pero aquí está el Cristo que limpia con su sangre, mi hermano. El problema es las consecuencias de las falsas doctrinas, es que te alejan del Cristo de la gloria. Pero Cristo vino y dijo, esa enseñanza no está bien, porque está bien, uno peca, pero la idea de creer en Cristo es que Él tiene el poder de limpiarnos de todo pecado y de levantarnos de nuestras caídas. Mire, verso 21 que dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su perversidad sexual. Verso 22: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella ¿qué? Si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas ¿qué? Sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Jesucristo no toma por inocente al malo. Jesucristo nos ama, pero no toma por inocente al que quiere destruir su iglesia, al que quiere imponer sus propias enseñanzas, porque Él protege a su iglesia. Hermano, llénese de la palabra de Dios. O sea, el mensaje redunda en esto: que no nos apartemos de la palabra de Dios, que no nos apartemos de la palabra.
porque en cualquier momento, que lo vamos a citar más adelante, que nos cansemos de leer, de escudriñar y de escuchar la palabra de Dios, el enemigo va a actuar. Y viene algo tremendo para el mundo, pero Dios quiere bendecir su vida, mi hermano. Dios quiere usarlo a usted. Esto no lo digo yo para caerle bien a usted, mi hermano. Es que Dios lo quiere usar a usted. Póngase en las manos de Dios, porque usted es la luz del mundo. Eso lo dijo Jesucristo. Eso no lo decimos nosotros. Todo lo que tenemos, lo tenemos por el Cristo de la gloria. Jezabel, sus falsas enseñanzas, mire hasta donde llegan las consecuencias de las falsas enseñanzas. Las enseñanzas de Jezabel llamaron al juicio de Jesucristo. No se quiere arrepentir, yo la arrojo en una cama y a sus hijos heriré de muerte. A sus seguidores, a los que viven como ella está diciendo y no como la palabra. Y nosotros vemos, el asunto no es solamente Jezabel, el asunto que también hay hombres diciendo disparates en los púlpitos, mi hermano, diciendo cosas nuevas. Mire, las falsas doctrinas exaltan es al hombre pecador y no a Dios. Las falsas doctrinas niegan la eficacia y la veracidad de Cristo y de su palabra y se ponen ellos como los únicos que tienen exclusividad. No he escuchado el profeta tal, el apóstol tal. Si el apóstol tal te unge la piedra o te unge el pañuelo, vas a tener poder de Dios. Mentira del diablo. Vuélvase a la palabra de Dios, que Dios lo quiere bendecir. El renombre. Y ahora no hay maestro de la palabra, ahora hay conferencistas. No hay evangelistas, hay motivadores. No, mi hermano, hay que volverse a la palabra de Dios. Mire, cuando Dios le dijo a Elías, ¿qué haces allí, Elías? Elías le dijo, estoy aquí porque Israel ha dejado tu pacto, ha derribado tus altares y han dejado tu ley, han dejado todo lo de Dios. Pero el Señor le dijo, levántate, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas. Mi hermano, la iglesia está en victoria, la iglesia no pierde. Se irán muchos, pero Dios traerá muchos. Se cansarán muchos, pero Dios fortalecerá muchos. Se levantarán falsos maestros y falsos profetas, pero aquí hay una iglesia que ama la palabra de Dios. Aquí hay una iglesia que ama el poder de Dios. Y vino el juicio. Esas iglesias de Turquía, solamente la de Filadelfia, que quedaron 4 columnas allí. Pero esas iglesias de Turquía, donde estaba Jezabel, donde estaba la doctrina de Balaam, mi hermano, fueron arrasadas sin compasión. El juicio. Jesús no tolera las falsas doctrinas. No es tolerante. Él nos ama. Hizo un sacrificio, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Después de eso, lo que viene es el justo juicio de Dios. Y Dios está llamando a las iglesias y a los hombres a que se arrepientan. Porque viene con la falsa doctrina, mi hermano, traen esas consecuencias, el juicio de Dios. Entonces, cuando uno habla en contra de estos sinvergüenzas, cuando uno habla en contra de estos muertos de hambre, que yo soy testigo que han destruido hogares y matrimonios, sale un metiche por ahí diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor te reprenda también. Mire lo que dice. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante. Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante. Ese es el sermón del monte, hermano, que le motivo a que lo lea cada vez que pueda. Lea el sermón del monte, que es el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7
del Evangelio de Mateo. Pero nos vamos a centrar en el capítulo 6, verso 5 en adelante. Porque hay un problema también bastante tremendo. Y es que cuando se reunió el concilio de la iglesia para el canón de las Sagradas Escrituras y para afirmar las doctrinas de la iglesia, las doctrinas de la iglesia donde no hay pele es la salvación por la fe, la doctrina de la Trinidad, Dios manifestado en tres personalidades distintas, todo eso verificado por la Biblia, la doctrina de la salvación, que es por gracia, la santidad de Dios, que primero es interna y después se refleja en el exterior, pero importante es que sea interna primero para que después no sea dificultoso, porque es difícil que usted se quiera santificar por fuera y por dentro usted todavía no siente ese deseo de hacerlo. Eso es como sentirse obligado. Mire, hoy en día, hablando en términos generales, la iglesia ha dejado muchas doctrinas y las ha cambiado por otras. Estoy hablando en términos generales. Cuando digo iglesia, hablo del movimiento, de las asambleas, de la luz del mundo, y todo aquel que se considere y crea que es de Cristo, es la iglesia de Cristo. Jesucristo no es exclusivo de una denominación, ni de una organización, ni de una persona. Jesucristo extendió su mano en la cruz para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Esa es la iglesia. Yo hablo como si estuviera peleando, mi hermano, pero es porque es mi tierra, mi familia. Se nos sale el zuliano. Mire, la gente dejó la doctrina de la oración. ¿Sabe por qué lo dejó? Por el decreto, proclamo y declaro. Eso no está en la Biblia. Porque si uno profetiza, es porque Dios lo ha mandado a profetizar. Deuteronomio 18, 21 y 22. Profeta que hable palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. Así es fácil. Pues ese decreto, ni que usted fuera una constitución, usted que me está viendo que vive en ese ambiente, es la oración, la oración. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué dice el verso 5 del capítulo 6 de Mateo? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Amén, mi hermano. Vio la oración. Y usted ve muchos programas de televisión y mucha gente que dice que es algo. No hablan de esta poderosa doctrina como es la oración. Si sabe usted, en el capítulo 17 y Santiago en el capítulo 5 de su carta confirma que Dios no le dijo a Elías que le dijera acá que no iba a llover. Dios no le dijo así. Él se puso a orar para que no lloviese. Santiago lo dice en el capítulo 5, motivando a la oración. Elías era hombre sujeto a pasiones, o sea, que vivía las mismas dificultades que nosotros. Y dice Santiago, pero él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio. Ese es el poder de la oración.
No ese declaro, proclamo, decreto que a la final la gente se decepciona porque le dicen son mentiras diabólicas para poderle sacar cualquier cosa. Tenga cuidado con esas personas, porque esas personas también entran a la iglesia. Esas personas también están tocando la puerta de su casa y no le pueden ver la carita triste porque de una vez le dice: el Señor me dice que te va a bendecir y vas a ser más grande y más alto que el hombre más alto del mundo. Tenga cuidado. Porque yo le vea la cara triste, no tengo la autoridad de decirle algo. Ojalá Dios me dijera algo, pero ahí está la oración. Dígale: Señor, estoy triste, Señor, estoy amargado, para que usted sienta el poder de Dios cuando desciende y lo liberte. Le voy a ver la cara triste. Ahí está el hermano Duigi, yo veo que vas a ser grande en la vida. Y después, ¿sabe qué hacen? Luigi, préstame 30,000 ahí. El Señor le está advirtiendo, mi hermano: no se deje lavar el cerebro, no se deje engañar. Perdón, Luigi, por usarte de ejemplo. No se deje engañar, no se deje, mi hermano, manipular, porque Dios está aquí y Dios está en su corazón y las revelaciones no son exclusivas. Yo he visto gente hablando mal de otros. No, que me quitó el carro. No, que me quitó una finca. Pero eso es culpa de ellos. Eso es culpa de ellos. Eso es culpa de ellos. Usted no se puede dejar manipular la mente. Si alguien le dice que Dios lo va a bendecir, amén, gloria a Dios. Y si le dice: préstame 30, cuando el Señor me bendiga te los presto. Sí, para que sean serios. Porque con la palabra de Dios no se juega y con los dones de Dios no se juega. Mire, cambiaron la fe en Jesucristo para ser salvos. ¿Sabe con qué lo cambiaron? Por el buen comportamiento. Yo me voy para el cielo porque me porto bien. Vamos a leer Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos capítulo 10, verso 8. Creo que dice: ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Voy bien. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, verso 9 del capítulo 10 de Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será ¿qué? Avergonzado. Hay dos cosas aquí. Hay una doctrina por allí que dice que la salvación jamás se pierde. No importa si usted se volvió al billar a tragar aguardiente como un loco y usted se volvió por allá a estar destruyéndole la vida a las personas. Esa doctrina no es cierta, ahorita la vamos a ver. Es una falsa doctrina. Pero hay otra que es bastante peligrosa, que hace confiar a las personas en su propio comportamiento, que es la salvación por las obras. La salvación por las obras consiste en guardar supuestamente la ley de Moisés. Pero yo le voy a decir algo a usted. Cuando Jesucristo llegó y se encontró con esa doctrina farisaica, ellos cambiaron los 305 preceptos de Moisés por 600 mandamientos de los ancianos. Anularon por completo la palabra de Dios y se justificaban a sí mismos. Son doctrinas que niegan la gracia de Cristo. En estos días el hermano Aguirre predicó una enseñanza poderosa de lo que es la gracia. La gracia le da a uno el poder para no estar en el pecado.
Por eso es que dice Romanos 8 que el Espíritu de Dios me libertó de la ley del pecado, porque el que practica el pecado, dice Juan, es del diablo y está perdido. O sea, que los que viven en pecado es porque están perdidos, los que lo practican, porque uno peca. No, uno peca de distintas maneras. Lo que pasa es que hay pecados que son más escandalosos para uno y hay pecados que son menos escandalosos para otros. Pero delante de Dios es pecado. El pecado no es 55, 32, 47, 100, no. Pecado para Dios es pecado. Hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pero Cristo nos libertó del pecado para que no perseverásemos en el pecado. Pero si continuamos en una situación mala, viene el inminente juicio de Dios. ¿Estamos claros ahí? Porque se nos está yendo el tiempo. Hermano, y hay algo muy triste, para mí es triste, para mí. ¿Sabe qué doctrina también ha sido antigua de la iglesia y de la Biblia? La doctrina de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:17, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en Primera de Corintios él dice, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a glorificado. Ciertamente es locura para los que se pierden. La cruz de Cristo, mi hermano, eso fue un acontecimiento extraordinario. Allí fue donde Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ve? Ese mensaje, han desaparecido muchos mensajes en términos generales. ¿Y sabe qué? Otro mensaje que ha desaparecido es el de la venida inminente de Cristo. Mire lo que dice Primera de Tesalónica, capítulo 4. Vamos a leer Primera de Tesalónica o Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 en adelante. Verso 15 en adelante, ¿lo tiene? Dice el verso 15 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué dice el verso 18? Una doctrina. Hermano, Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Hermano, es increíble gente que dice ser cristiana, que niega este pasaje de la Biblia y el de Primera de Corintios. Seremos arrebatados con el mismo poder del Espíritu Santo que arrebató a Cristo de la muerte, y nuestros cuerpos serán transformados. Pero hoy estaba hablando con alguien y yo dije, el único que no se cansaba de decir que Cristo viene era Gigi Ávila, mi hermano. Y eso no era un mensaje exclusivo de él. Ese mensaje lo tiene que tener la iglesia en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Y no solamente, si sabe lo que dicen los últimos versículos de Apocalipsis, y el Espíritu y la iglesia dicen ven. Sí, Señor Jesús, ven. Pero se escucha poco esa clase de mensaje. Se escucha, a veces se escucha tonterías a veces. Predicadores diciendo boberías, mi hermano, que me dan vergüenza. Jesucristo viene y nadie lo quiere decir ahora.
como que se avergüenzan, seremos arrebatados. Y después que seremos arrebatados, muchos se lamentarán. ¿Qué dice el verso 18? Alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Estás triste? Cristo viene. ¿Estás triste? Cristo viene. ¿Tienes problemas? Cristo viene. ¿Tienes dificultades? Muy pronto seremos arrebatados, mi hermano. Y ahora, para concluir el mensaje sobre las falsas doctrinas, usted y yo tenemos un compromiso de pararnos firmes contra esa ola de maldad y de falsedad que se está predicando hoy en día. Para esto Dios levantó esta obra y muchas organizaciones de santidad para proclamar su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para defender. Somos columna y baluarte de la verdad. Somos los que decimos de parte de Dios que este mundo está mal, que viene el juicio de Dios, que vienen los juicios sobre estos países de Sudamérica por la corrupción con que han actuado aún contra el pueblo de Dios. Cristo viene y Cristo va a pelear por nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 4. El último pasaje que vamos a citar hoy para terminar sobre este estudio. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. ¿Lo tiene? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda autoridad y paciencia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a gente mala, mi hermano. Pero Dios hoy le está haciendo el llamado a esta iglesia. Le está haciendo el llamado a usted. Usted tiene llamado, usted tiene un llamado de Dios, usted tiene un llamado al ministerio. La prioridad es la palabra. Si no tiene la palabra en su corazón, todavía usted no está listo para un ministerio. Si no tiene las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, todavía no está listo para parársele firme a este mundo corrupto y pecador. Es la palabra. Te encarezco. ¿Sabe que el término griego, te encarezco delante de Dios, es como que si yo nombrara a alguien aquí y lo comprometiera con todos ustedes? Te encarezco, te estoy comprometiendo aquí que te pongas las pilas, así. Eso es lo que denota el término griego. Si no te pones las pilas, vas a tener problemas. Tienes que predicar la palabra, le guste a la gente o no le guste, se moleste la gente o no se moleste. El diablo está sacando sus falsas doctrinas, pero aquí está la iglesia verdadera del Cristo de la gloria para defender los principios de la moral, de la santidad, de la decencia, para proteger a los niños que son las víctimas hoy en día. Póngase de pie. Lo que Dios va a hacer, y vuelvo y se lo repito, no lo digo para caerle bien a usted, no lo digo por eso, Dios me guarde de eso, pero lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de usted, y de usted, y de usted, y de usted, y de todos nosotros. ¿Oyó? Lo va a hacer es a través del que